A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis Network. Les damos la bienvenida al espacio Conociendo la Verdad del día de hoy. Contentos de tener esta gran posibilidad de estar junto a ustedes y aquí junto a Silvana. Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Conociendo la Verdad. Bueno, felices de poder estar en este contacto y a la vez felices del retorno que tenemos en este espacio, que son las llamadas de ustedes, que son los mensajes, los pedidos de oración. El martes estuvimos orando por todos los pedidos de ustedes, cosa que ya pueden hacer. Exactamente, a partir de ahora pueden estar llamando a todos los números que aparecen en pantalla y comunicarse con nosotros y estar haciendo sus pedidos de oración, por los cuales vamos a estar orando antes de finalizar este programa. Si usted necesita un milagro, si usted necesita el mover de la mano de Dios, bueno, sobre el final del espacio, los últimos minutos lo vamos a aprovechar de la mejor manera, y es hablando con Dios sobre su tema, sobre su necesidad. Así que aquí está, en el zócalo de la pantalla, cómo usted se puede comunicar junto a nosotros. Hágalo porque realmente nos bendice ese contacto de todos ustedes de diferentes partes del mundo. Hoy vamos a compartir una palabra que, como siempre decimos, es una palabra que nos enseña algo bíblico, pero que también nos ayuda, nos estimula a tener la fe necesaria de que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Y se encuentra en Lucas capítulo 7. Allí en Lucas capítulo 7 nos habla la historia de un centurión que se acerca a Jesús para pedir un milagro sobre su siervo. Pero como inicio tienen las cosas, vamos a leer. Lo más importante es leer la palabra. Dice Lucas capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, que ese pueblo que le oía, entró en Capernaum. El siervo de un centurión, a quien el centurión quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven, y viene, al otro ve y va. Por lo tanto, hace esto y lo hace. Y sabe que cuando él dice eso, mire lo que dice la palabra, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Sabe que me encanta este pasaje de las Escrituras? Porque primero hay una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica era la que Jesús venía haciendo en el capítulo 6 de Lucas, que era sanando las enfermedades. Enseñando la palabra. Después venía la parte práctica. Yo creo que en una congregación saludable tienen que estar las dos cosas: la enseñanza de la palabra y el mover del Espíritu Santo. Dentro del mover del Espíritu Santo existe ese mover tan hermoso que cuando uno está adorando siente la presencia de Dios, pero a su vez también esa comunión que nosotros tenemos con Dios en ese momento. Y esa comunión hace que uno sienta el abrazo de Dios, sienta que ahí se terminaron las palabras, que ahí lo que viene es esa práctica hermosa de que Dios bendice a sus hijos. Este hombre conocía el mensaje de Jesús, sabía quién era. Él era una persona extranjera, por lo tanto, no tenía ningún derecho de repente a poder pedir, pero sabía que existía el Cristo que caminaba por aquellas tierras. Tiene una excelente idea y él se ve que tenía una buena relación con los ancianos de la sinagoga, entonces ve la necesidad de que esa gente necesitaba tener una sinagoga.
Entonces este hombre, sin duda que lo primero que hace es hacerles una sinagoga, conseguir el apoyo para hacer la sinagoga, y dice que amaba mucho a Israel. Ese fue el verdadero testimonio que impactó a la gente de ese lugar. Entonces él le habla a los ancianos, porque había ido a la sinagoga, había buscado por todos los medios que alguien hiciera un milagro en el siervo del centurión, y nadie había podido hacer algo. Entonces él no tiene mejor idea que decir: hablen ustedes con Jesús, háganle saber lo que está pasando y que Jesús pueda intervenir. Yo sé que si Jesús interviene, mi siervo va a ser sanado. Y los ancianos son los que van a hablar con Jesús. Es increíble, ¿no? Los ancianos van a hablar con Jesús y le dicen: el testimonio de este hombre es que ama al pueblo de Dios y nos construyó una sinagoga. O sea, tiene un mérito impresionante a pesar de no ser judío. Y Jesús dice: bueno, vamos a donde está esta persona. Y cuando se está acercando, sale el centurión y le manda a decir por sus amigos: allá viene Jesús, díganle que no llegue hasta aquí, porque no soy un hombre digno para que entre a mi casa. Que diga la palabra, y si dice la palabra de sanidad, mi siervo va a recibir sanidad. Y pone su ejemplo: yo doy órdenes y las personas que están bajo mi mando reciben las órdenes y las cumplen, las acatan. Así que si él da la orden, mi siervo va a sanar. Eso es fe en acción. Eso es una fe simple, una fe sencilla, pero una fe que nos llega a pensar: qué lindo lo que hizo, ¿no? Qué lindo lo que dijo. Dijo que si Jesús da la orden, la sanidad se hace real. No tuvo lugar a dudas, no le dio espacio a la duda. No dijo: Señor, si quieres, Señor, si es tu voluntad. Podía haberlo hecho, pero él simplemente dijo: Señor, di la palabra. Si tú dices la palabra, sé que el milagro va a ocurrir. Y a mí, cuando yo miro esto, pienso: a mí lo que me gusta de todo esto son dos cosas. La primera, la fe del centurión. La segunda, lo que el centurión amaba a su siervo. Porque los siervos eran utilizados mientras eran útiles, y después o se les daba libertad en la vejez o se les tiraba a la calle o los mataban. El siervo no valía más que un animal de campo. Sin embargo, este hombre tenía con sus siervos tal vez una relación diferente, y dice que amaba a ese siervo que tal vez era el siervo más útil, más fiel que este hombre tenía. Y en la enfermedad de este siervo, en ese momento que se agrava su salud, en ese momento que ya era inminente que fuera a morir, a él se le ocurre la idea de decir: yo sé que Jesús hace milagros, yo sé que Jesús es el Cristo, por lo tanto, no me animo a ir porque no soy digno de ir. Soy centurión de un gobierno del mundo que está mandando, gobernando en tierras extranjeras. Yo no debería pedirle nada. No me siento digno de hacerlo. Pero le dice a los ancianos hablan con Jesús, y entonces empieza el proceso del milagro. Pero ¿por qué él dijo no soy digno? Porque a mí me gusta cuando él dice no soy digno. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre sabía cómo estaba su corazón. Uno a veces ve hoy en día personas que suben a los altares que usted dice: no sé qué habrá en el corazón de esta gente, pero de acuerdo a lo que enseñan, a lo que predican, a lo que le exigen a la gente, en realidad están demostrando que tal vez no están aptos para subir a los altares. En los altares no debe haber dinero desparramado como hay hoy en día. En muchos altares la gente pacta la palabra que se está predicando y tira billetes en los altares. Y el que predica recoge esos billetes porque entiende que es una bendición para él. En los altares de estos tiempos no existían billetes en los altares. Existía sangre que se derramaba en la parte exterior y había santidad expuesta, no solamente interior en mi relación con Dios, sino santidad de testimonio frente a la gente. Pues hay personas que de repente les importa más el dinero, predican por dinero, viajan por dinero, lo hacen todo por dinero, y de repente no se fijan cómo está su vida, cómo están ellos por dentro. ¿Sabe? Este hombre, al decir no soy digno de llegar a la persona de Jesús, estaba demostrando que tenía autocrítica, estaba demostrando que él no se sentía apto para ir a la presencia de Cristo.
y que si el milagro iba a ocurrir a distancia, porque ni siquiera su casa era digna de que él entrara. Ese reconocimiento es el que mucha gente tiene que hacer hoy en día. El reconocimiento de que no somos tan santos, ni tan puros, ni tan buenos como para exigir algo de parte de Dios. Pero además, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, que debe ser lo más hermoso que le puede pasar a un hombre y una mujer de Dios, tener comunión con Dios. Esa comunión te hace renunciar a muchas cosas, renunciar a cosas que me gustan o que me pueden provocar placer para elegir aquellas cosas que Él me pide. Y estoy dispuesto a decir rechazo todas aquellas cosas que me pueden dar un placer efímero y pasajero para elegir las que son su voluntad y que me llevan a la eternidad. Y miraba este pasaje y me gusta tanto porque dice que él llega a ese lugar al que iba a ir para poder hacer el milagro de sanidad. Y el milagro, en el mismo momento que Jesús llega a ese lugar y escucha las palabras del centurión, hace que el milagro ocurra. Yo no sé si usted está pidiendo por usted o está pidiendo por otra persona, que no importa si está en otro departamento, en otra ciudad, en otra provincia o en otro país. No importa dónde esté. Puede que no esté al lado suyo, pero usted necesita que Dios intervenga en la vida de un ser querido y Dios lo puede hacer a distancia. Y eso es lo más hermoso, lo que yo creo y lo que yo proclamo. Y me gusta porque cuando escucha a él oír la palabra, cuando escucha este centurión, reconoce la autoridad de Cristo, reconoce el señorío de Cristo, le llama Señor. Y no cualquiera, mire que Jesús se encontró con mucha gente que aún gritaban, maestro, ten misericordia. La gente gritaba, maestro. Y era un maestro porque tenía su grupo de discípulos, era un maestro. Pero pocos le llamaron Señor. Y este centurión fue uno de los que llamó Señor, es decir, confesó el señorío de Jesús como que era el Cristo. Y esto le valió el reconocimiento de Jesús. Tal vez Jesús no halló en Israel gente con tanta fe como la de este hombre, que era un centurión del Imperio Romano, que era un hombre que estaba cumpliendo una misión de guerra, se podría decir. Sin embargo, ese hombre había ido a ese lugar a bendecir. Había ido a ese lugar a bendecir. Y no solamente bendecir a la gente haciéndole una sinagoga, sino amando al pueblo de Israel. Por eso me gusta que cuando acá empieza a hablar y empieza a decir que entra en Capernaum, entra en ese lugar donde Jesús pasaba por todos lados. Jesús fue a Capernaum, fue a Samaria, fue a varios lugares, fue a Siria, fue a lugares donde estaba lejos de aquellas tierras hebreas. Sin embargo, se toma el lugar de ir ahí a ver un problema y darle una verdadera solución. Estoy hablando yo solo. No, yo te estoy escuchando, como seguramente la audiencia también te está escuchando, una historia realmente impactante, ¿no? Esas características de ese hombre que tuvo fe, no solamente para él, porque él, como tú decías, había escuchado de Jesús, sino que fue a buscar la sanidad de otra persona. ¿Cuántas personas quizás hoy nos están mirando y tienen un familiar en una situación muy complicada? Un familiar, un compañero de trabajo, un ser querido, y hoy no están pidiendo para ellos. Queremos animarlos a que puedan pedir también, que puedan estarse comunicando con nosotros para poder orar por otra persona. Porque nosotros sabemos cuál es el poder de Dios. A veces tenemos la fe para un milagro muy pequeñita. Y consideramos que tengo tan poca fe porque el médico dijo, yo mira, hará 3 horas atrás, me llama una señora de la iglesia y me dice, por favor, pastor, orá porque a mi hijo le dio una ACV. Y estaba muy, muy grave en el CTI. No lo dejan ver, no se puede pasar y está muy grave. Y ella se pone a llorar, la señora tiene 84 años. Y yo le digo, siempre hablamos de fe, ¿verdad? Siempre hablamos de fe. ¿Qué te parece si nos unimos en oración y oramos para que Dios haga un milagro? No importa lo que digan los médicos ni los estudios que le van a hacer ahora, importa que la gracia de Dios llegue al CTI y lo toque. Sí, vamos a orar.
Y esto fue, ponele, hace 3 horas. Hace 40 minutos me llamó y me dijo, pude entrar, pude verlo y está mejorando, está mejorando. Entonces yo digo, en tan poco tiempo no pudieron hacer nada que mejorar una ACV. Sin duda que eso fue la intervención de Dios, y Dios tiene que terminar la obra en ese hombre para que la fe de su madre se vea motivada, recompensada y bendecida de ver que en el momento más difícil, cuando los médicos vienen y te dicen no hay nada para hacer, hicimos todo lo que podíamos y ahora, bueno, esperemos a ver si hay un milagro. Sí, los milagros existen. Y uno de los mayores milagros donde existen los milagros es en los CTI, es en esos lugares que te parece increíble que pueda pasar un milagro, y ahí sucede. Yo he visto, porque por mi trabajo secular de visitador médico tantos años, visitaba, yo podía entrar a los CTI porque iba a los cuartos médicos y veía a los médicos. Y a veces yo escuchaba conversaciones entre ellos, y a veces decían, el de la cama 4 ya está, ya. El de la 2, bueno, seguirle el tratamiento y así. Y parecía que ellos determinaban la vida de quién seguía y quién no. Y hoy se habla de la eutanasia, pero ya de aquel tiempo atrás, ellos hacían eso. A este podemos sacarlo, a este no, y así hablaban. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté a un profesor, a uno de los máximos profesores de emergencias de este país, y le digo, doctor, cuando usted dice que no hay nada para hacer, ¿verdaderamente no hay nada para hacer? Y él me dijo, no. Cuando nosotros decimos que no hay nada para hacer, es porque nosotros le damos un mensaje a la familia. A la familia le decimos no hay nada para hacer. Porque si nosotros le damos esperanza y el cuadro empeora, ellos se van a tomar de que, nosotros le dimos esperanza, ¿no? Sí. En cambio, si nosotros le decimos que todo es un desastre y mejora, está todo bien, nos llevamos el premio. Y yo me quedé pensando, quiere decir que cada vez que vos vas a un informe médico, sabés que ellos siempre te van a empeorar la situación, te van a decir, no, está muy mal y no tenemos manera de poderlo sacar. Yo sé que ellos son seres humanos, que el que tiene la autoridad sobre la vida y la salud es Dios. Así como el diablo vino a robar, a matar y a destruir, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Yo creo firmemente que Dios puede hacer un milagro, que los médicos digan no, que después son los más sorprendidos, que dicen, no sabemos qué pasó. Por eso digo, yo tuve la experiencia de hablar con los médicos y que muchas veces ellos se reían, ¿no? Como diciendo, bueno, yo me cubro para que si después se empeora el cuadro y pasa algo, no me lo tengan que recriminar. Lo hacían de esa manera, pero todos los informes médicos eran lamentables. Era muy de tirar abajo a la familia. Estar en ese lugar del lado de el acompañante, del familiar que tiene a alguien enfermo, ¿no? Pero si tú tenés a Dios de tu lado, sabés que aunque parezca imposible y aunque quede un aliento de vida, el milagro puede ocurrir. Porque para Dios no hay nada No hay nada imposible. A veces nosotros miramos la situación y decimos, y lo que me dijo el médico es terminante, lo que me dijo el abogado, que no había manera de sacar esto también, y negativizan el ambiente con esas opiniones. Y yo digo, Señor, tú dijiste en la palabra de Dios que mayores cosas veríamos que los milagros de la Biblia. En el tiempo anterior a nosotros, hace 2000 años atrás, ocurrían milagros que la gente no podía dejar de decir quién fue que hizo esto. 10 leprosos expulsados de la ciudad y que volvieran a la ciudad sanos, sin lepra, era imposible. En aquella época que no había como hoy quizás tanta ciencia, ni medicación, ni nada, ¿no? No había, en aquel tiempo era, y no solamente eso, era altamente contagioso. Entonces era una manera de que no había antibióticos, no había nada, había un leproso y había que echarlo de la ciudad. Era un foco infeccioso ahí, había que echarlo. Y Jesús mandó que 10 se fueran a presentar a los sacerdotes y los 10 estaban sanos. Entonces, esas cosas hacían que la gente viera a Jesús como un sanador. En persona. ¿Qué es lo que pasa? No es tan mal la expresión que Jesús era un sanador, porque es uno de los nombres de Dios. Los judíos le llamaban Yahweh Jireh. Yahweh Jireh es Dios proveedor. Los judíos llamaban Jehová Rafá, que significa Dios es nuestro sanador. Entonces, ellos confesaban los diferentes nombres, Shalom, todo, pero había uno que era impresionante, que era Rafá. Rafá era Dios sana. Dios tiene la manera de sanar. Ahora, hoy la gente hace cualquier cosa para recibir un milagro de sanidad. Y a veces
Yo me acuerdo, creo que lo conté acá hace tiempo, cuando surgió en México el agua de Querétaro. El agua de Querétaro salían aviones privados acá, aviones charter, con 200 personas a veces, llevando sus bidones de agua para traer. Y yo tenía un tío de mi esposa que precisamente había tenido una CB. Entonces, la hija se costeó el pasaje a México para traer bidones y trajo una cantidad de bidones y le daba todos los días agua de Querétaro al papá. Y viste cuando querés ver el milagro y el milagro no ocurre, no, pero creo que algo mejoró porque la mano la mueve mejor, es el agua de Querétaro. No, a los 3 meses se murió el papá. Entonces, por más que se tomó varios bidones del agua de Querétaro, capaz que a algunos le dio resultado y a otros no. Pero en realidad, acá la fuente del milagro no era el agua. La gente no sabe ese tipo de cosas y se las tenemos que decir, porque esto precisamente es conociendo la verdad, que el milagro puede ocurrir y no haberlo hecho Dios. El milagro lo pudo haber hecho un espíritu de las tinieblas para engañar, para mentir, como pasa con toda la parte de idolatría que existe de la gente. Ah, yo tengo mi Diosito, ah, yo tengo mi Virgencita, yo tengo mis imágenes, yo tengo mis cosas. Y la gente puso una fe genuina en eso. Es decir, cuesta decirle algo a una persona que tiene esa fe puesta en una cantidad de imágenes y la persona dice, ah, no, mi Virgencita a mí siempre me cumple. Pero no es la Virgen la que te cumple. La Virgen lo que te está haciendo, o sea, la imagen, ya con eso estás sacando de los 10 mandamientos el segundo, porque así como el primero es amar a Dios, el segundo es no hacerse imágenes. Y ahí tú ves que una Biblia católica sacó ese pasaje de las Escrituras. Entonces, ¿qué pasó? Que hoy muchísimos hermanos católicos lamentablemente no tienen la Biblia completa porque le sacaron un pasaje que dice de no idolatrar. ¿Por qué? Porque la idolatría fue parte desde la propia fundación hecha por Constantino. Entonces, se formó una especie de imágenes por todos lados, inventando vírgenes, santos. Mirá, por ejemplo, un hombre que viajó, tuvo un pontificado de 25 años, fue Juan Pablo II. Ajá. 25 años como Papa de la Iglesia Católica, incluso vino a Uruguay en el 87. Ese hombre hoy es un santo de la Iglesia Católica. Entonces hay gente que tiene imágenes de Juan Pablo II y le pide milagros que ocurran. Y se levanta como santo por la autoridad de la Iglesia cuando existen por lo menos 2 testimonios de milagros. Entonces, en realidad, ¿quién hizo el milagro? ¿Quién pone la imagen? ¿Quién la promueve? Y quién hace que vos creas en lo que te enseñan a creer. Bueno, si vos mirás los 10 mandamientos, que es para otro programa vamos a hablar de la importancia de los 10 mandamientos. 5 son sociales, 5 son espirituales, pero son como 2 manos que nos llevan a la voluntad de Dios. Ahora bien, si yo saco uno de los más importantes, que es el 2, no te harás imagen de ninguna cosa creada, pero no me quiero meter en esto porque me voy del tema primordial. Pero sí hay una realidad. Le enseñamos a la gente a creer mal. Le enseñamos a la gente a decir... Aferrarse a algo material, algo que está viendo, algo que... No importa lo que creas. Te voy a decir otra cosa que está muy mal. Pagar por los milagros. Porque hacer un pacto es pagar por los milagros. Y yo creo que si a Jesús le hubieran aparecido con un milagro, para que hiciera un milagro, le hubieran aparecido con una recompensa, con un cordero, con un dinero, él lo hubiera rechazado. Es porque jamás se movió de esa manera. Jamás hecho un milagro pensando en la recompensa que podía recibir por ello. Pero el ser humano es distinto. Entonces, como dijimos que estaba mal haber sacado el pasaje del segundo de los 10 mandamientos, que la idolatría es una de las cosas que más rechaza a Dios, por el hecho de que vos en realidad sacás la figura de Dios para poner una imagen. Te lo sacás a Él y pones una imagen. Y pones más fe en esa imagen que en lo que Dios te pide que le creas. Dios dice, basta la fe más pequeña como un grano de mostaza. Lo que tenés que hacer es direccionar esa fe en la persona correcta. Haciendo sacrificios humanos que obviamente no tienen ningún tipo de respuesta de parte de Dios. Mirá, a veces uno escucha lo que pasa en aquellos que practican la brujería, el vudú, o yo qué sé, todo ese tipo de cosas, pinchando muñecos y haciendo maldiciones, y en realidad el 99% de esos trabajos son de maldad.
Son trabajos oscuros, son trabajos para dañar gente, son trabajos para provocar un beneficio propio, pero sí atacando a otro, enfermándolo, matándolo o haciendo todo tipo de cosas. Satanás tiene una iglesia acá en Uruguay y la tienen en el mundo entero. Acá la sede la tienen en Punta del Este. Una sede que, iglesia de Satanás. Muchos famosos hoy día van a iglesias Van. satánicas. Si vos crees en Dios, bueno, yo creo en el contrincante de Dios, creo en el otro ejército. Es claro que es gente ignorante porque no sabe cuál es su destino eterno. Entonces, el día que pasen el umbral de la muerte, se van a dar cuenta que todo lo que hicieron estaba equivocado. Que aquella persona que no busca de Dios, que no busca el perdón de Dios, que no busca la gracia y la misericordia de Dios, sino que al contrario se va al bando rival a prestarse a ese juego diabólico de hacer mal y de hacer cosas espantosas, bueno, lamentable, que además la mayoría de los trabajos de esa gente son con la muerte. Son con pactos en los cementerios, con tierra del cementerio, con nombres de personas muertas y haciendo una cantidad de cosas que... Una luz disfrazada, ¿no? Porque te dicen que es para bien, pero a la larga trae sus consecuencias. Sí. ¿Y querés que te diga una cosa? Hay muchos lugares que se dicen evangélicos que han permitido mover esos espíritus. Que permite, digo más, en Estados Unidos hubieron iglesias, no sé ahora, pero hasta hace poco, que practicaban Halloween. Y veían Halloween como algo bueno, ¿no? Los niños vestidos de brujas, de calaveras, de la muerte, y los pastores aplaudiendo, porque estamos a la moda de festejar. Y yo digo, prestás el altar, prestás, altar es lugar de encuentro, ¿verdad? Vos prestás el altar para que los niños se disfracen de esa manera, dándole culto más a la muerte y a Satanás que a Dios, que para mí no es nada divertido, porque son renovación de pactos, 31 de octubre, renovación de pactos previo al Día de los Muertos, que era el primero, después pasó a ser el 2. Y en México, por ejemplo, lo que hacen es fiestas en los cementerios, porque llevan comida para los muertos, comida que nunca van a comer, llevan ofrendas hacia los que vivieron hace mucho tiempo, llevan música, cantan, todo para la persona que está muerta, pero la persona que está muerta, ahí estuvo su cuerpo, pero su alma no está en ese lugar. Los otros días veía un pequeño reel que decía, tanto pedir para que sus hijos sean sanos y después los terminan entregando a la misma muerte, ¿no? Disfrazándolos o haciendo ese tipo de festividades que sabemos que son cosas paganas. Mirá, cuando yo era niño se usaba mucho, cuando un niño no podía dormir, un bebé no podía dormir, se decía que había que llevarlo porque tenía mal de ojo, lo habían mirado mal, yo qué sé qué. Entonces te hacían unos rezos, unos conjuros, o si tenía lo que se decía mal de ojo. Entonces, si tú pones al bebé boca abajo y le tirás el cuerito de la parte baja de la espalda, estimulás el plexo solar. O sea, es científico. Estiro el cuerito y estimulo el plexo solar y eso hace que mejore la digestión. No tiene por qué ser una persona que haga brujería. Sí está mal que la persona le ponga una tijera en la frente, que le ponga una lana roja, yo que sé, todo ese tipo de locuras. Pero estimular el plexo solar, yo lo hablé mucho con los pediatras y mi esposa que hizo medicina, que nos reíamos porque cuando algún hijo nuestro tenía algún problema, nosotros mismos le tirábamos el cuerito. Pero, ¿qué se hizo por parte de, yo estoy hablando hace 40, 50 años atrás? Cuando un niño estaba así, una niñita estaba así, había que llevarlo a ciertos lugares donde había una persona que hacía todas esas prácticas, pero que en realidad, después, si vos veías una inconducta en los niños, si veías problemas más grandes, vos los llevaste a ciertos lugares donde ahí no estaba Dios. Lo mismo aquellos que los llevan a ese tipo de prácticas, que tal vez alguno me diga, mis hijos siempre disfrutan Halloween, porque... Y yo me pregunto, porque acá en Uruguay, no sé en otros países, acá en Uruguay van los niños pidiendo caramelos y atrás vienen los padres. Y yo, el otro día venían unos padres ahí atrás de los niños, yo tenía ganas de decirle, ¿no tenés dinero para comprarle unas golosinas porque a los niños que les salen a pedir? Los niños lo que enseñás a tienen un niño de son 3, 4 caramelos. años a maldecirte si no te la dan, ¿no? ¿Cómo es que dicen? No sé, dulce o truco o algo Sí, así. No sé algo cómo así, es. travesura, ¿no? Porque Sí. algo de eso era. Bueno, capaz que usted se está riendo y dice, bueno, no sabe cómo se dice. No sé cómo, no me interesa, pero sé que los niños van y dicen, o me das un dulce o te hago un truco. Y es una hechicería, es una maldición. No lo hacen con la intención de lastimar a nadie ni de perjudicar a nadie. Es algo que aprendieron, pero es algo que está mal. Es algo que lamentablemente está mal.
Y ¿sabe una cosa? Acá venimos para decir, si algo está mal, lo tenemos que decir, porque no es algo a lo que Dios te dé posibilidades de hacerlo nomás, no hay problema. No, hay sí, porque el demonio después toma derecho legal sobre esas criaturas para enfermarlas, para que les pasen cosas, y después los padres se terminan agarrando la cabeza y no saben dónde estuvo la puerta abierta al mundo espiritual que permitió que vinieran demonios después a atacarlos, perturbarlos. Mire, nunca se vio en estos años en la medicina, por lo menos en los últimos 60 años, la cantidad de ataques de pánico. Es espiritual, es espiritual. Nunca se vio tanta cantidad de niños con autismo. Yo me pregunto, esos niños que nacen con autismo, la ciencia no tiene mayor solución. La ciencia no le da demasiada esperanza a esos padres que quisieran ver sano a su hijo y no pueden verlo. ¿Sabe una cosa? Yo oro por los niños con autismo, para que esa inconducta que ellos tienen, ese problema que ellos tienen, capaz que alguno me está mirando y dice que estoy loco, créame que le doy la razón, estoy loco porque yo le creo al poder de Dios. Y creo que cualquier niño autista, si se ora por él, Dios le puede quitar ese azote de enfermedad que no solamente le perjudica a la niña o al niño, sino que perjudica también, o afecta, mejor dicho, a todo el resto de la familia. Yo creo en el poder de Dios, no pongo en duda de que Dios puede hacer cosas increíbles. Sanó niños, sanó adolescentes, sanó gente grande y los resucitó. Entonces, si Dios tiene poder, ¿cómo no va a seguir teniendo hoy el poder de hacer un milagro? En este caso estamos hablando del milagro del siervo del centurión. ¿Hizo un milagro? Claro que sí. Estaba agonizando, estaba, como decimos acá, en las últimas. Sin embargo, Jesús dio una orden al mundo espiritual y esa orden en el mundo espiritual cambia todo. Y ahí entonces es donde nosotros vemos el poder de Dios. Mire, háganos saber su necesidad. Háganos saber su necesidad. Tal vez haya alguien en su familia o usted mismo que nos está escuchando por el cual usted está sufriendo algún problema de salud, algo que le está pasando, y tal vez eso tenga algo que ver con el mundo espiritual, con prácticas anteriores, con puertas que se abrieron al mundo espiritual y que uno de repente, sin saberlo, terminó recibiendo un daño que después se instala en la vida de esa persona y no se va a ir así nomás. Hoy vamos a orar. Hoy nos vamos a unir acá con Silvana y vamos a hacer una oración por usted, por su necesidad, por ese número que está saliendo aquí abajo de la pantalla, que usted se pueda comunicar con nosotros y nosotros con un placer tremendo, con esa hermosa responsabilidad de sentir, también nos sentimos apoyados porque sentimos que usted que está ahí se toma el tiempo de tomar un teléfono. Mire, le mando un saludo grande a Raúl Delgado, a nuestro querido Raúl Delgado, director presidente de Apocalipsis Network. Y charlando con él, había terminado el programa y él me llama y nos ponemos a hablar y me decía, siguen llegando los números, siguen llegando los números. Y fue lo que más nos motivó el martes también a orar, ¿no? Señor, respondele a cada una de estas personas porque yo sé que hay poder en el nombre de Jesús para que nosotros recibamos un milagro. Vamos a hacer una breve pausa. Sí, me parece muy bien, una pausa musical. Seguimos recepcionando esos llamados y volvemos en unos minutitos. La ausencia del problema lo que me hace buscarte, ni tampoco el dolor de una muerte impactante. Sentimiento de armonía interior que recibo de ti, my Lord. Sobrepasa todo entendimiento, voy corriendo a tu encuentro. Conmigo tú estás, yo busco tu paz. Shalom.
destruye mi calma. No me voy a preocupar, en ti voy a esperar. Si paso por agua o por fuego, conmigo tú estás. Yo sigo tu paz. Shalom. Yo sigo tu paz. El que quiera amar la vida y gozar de días felices. Bueno, y acá seguimos, en la segunda parte. No sé cuál es más importante, si la primera o la segunda, pero sé que la segunda tiene 3 cositas fundamentales. Oración por reconciliación, oración por salvación y oración por los milagros. Siempre, no sé por qué se ha dado de esta manera de orar por las 3 cosas, ¿no? Así que yo creo que cuando oremos por los milagros, Porque también hay llamados que nos van Sí. diciendo cuáles son los motivos de oración, y entre ellos están esos 3 motivos que son muy, pero muy importantes. sí. Y yo creo que qué hermoso que es cuando uno está orando por un milagro y el milagro ocurre. Dios no hace, es bueno aclararlo, Dios no hace milagros a medias. Dios no quiere que una persona simplemente mejore, tal vez en un proceso sí, pero Dios cuando quiere sanar, sana. Aunque el proceso lleve su tiempo, lleve unos días, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y Dios va a asombrar a la ciencia y va a asombrar a la gente. La palabra espanto, ¿sabe lo que es la palabra espanto? Bah. Dice que la gente cuando veía el milagro se espantaban. O sea, quedaban, como decimos acá, con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no pensaban que el milagro iba a ocurrir. Y lo peor que me puede pasar a mí es que yo dude del poder de Dios, que yo diga, ¿será que Dios lo puede hacer? Ah, ahí están diciendo de que Dios puede hacer un milagro. Para mí me dijeron de que no, que era imposible. Y yo digo, para mí lo puedo definir de esta manera, entre las cosas que yo creo en Dios y predico de Dios, creo que Dios es el Dios de lo imposible. Creo que Dios es el Dios de lo imposible, que hace las cosas, dice que hace que da por hecha las cosas que no son. Como si fuesen. O sea, imagínate que ahora hay una persona que dice, me dijeron que mi parte renal no está funcionando, que me tienen que dializar. Y Dios hace un milagro ahora y empiezan a funcionar esos riñones. Una persona que dice, vos sabés que digo esto y me emociono. ¿Qué hace una persona ahora que diga, me tienen que poner un marcapasos porque me ven débil el ritmo cardíaco? Y Dios hace un milagro. Un milagro en aquella persona que ha tenido una ACV y que ve complicada su vida, su existencia, y esa persona dice, ¿cómo será mi vida de aquí en adelante? Y ya la ven muy complicada, y Dios hace un milagro. ¿Sí? Me quedé pensando, ¿sabes en qué me quedé pensando? Me quedé por un momento en qué será el problema que tiene parte de nuestra audiencia. ¿Cuál será? Porque a veces pensamos problemas de salud y pensamos, bueno, la parte orgánica de colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial, tal vez toda esa parte de repente es un poco complicada. Pero de repente hay otras cosas que la gente dice, yo necesito un milagro, necesito tener mi techo porque no tengo casa, porque estoy viviendo una situación desesperante. Hay otro que dice, y yo no tengo trabajo y me cuesta mucho ganarme la vida. Y yo digo, una vez me hicieron una pregunta. Me dijeron, éramos un grupo de amigos, así estábamos hablando, y me dicen, si vos te ganaras, porque había una lotería, que yo no juego obviamente, pero que ellos estaban comentando, el premio de la lotería mayor son 3 millones de dólares, ¿no? Y hablando así, fue, oh, si yo tuviera ese dinero, decía uno, ¿no? Me dicen,
Me preguntan a mí, me dicen, ¿qué harías vos si te ganás $3 millones? Ya, yo no juego. No soy no me parece correcto. Pero no, dale, pero ¿qué harías si te ganás $3 millones? Mira, lo primero que haría es tomarme una semana sin hacer nada. Descansar un poco. Pero después, ¿sabes lo que haría? Agarro $1 millón y me meto en los programas de televisión, en los canales de televisión, para predicar a través de la televisión, en todo lo que más pueda, predicar a Cristo. Y como me van a cobrar muy caro, necesito ese dinero. Entonces me sirve para poder pagar la promoción del Evangelio. Me dice, vos estás loco. Porque todos decían, yo quiero viajar, quiero comprarme un auto de alta gama, quiero comprarme una casa con piscina, y hablaban todos de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me reía porque digo, miren qué diferente, amigos, ¿no? Por eso hablábamos de esa manera. Pero yo les decía, ustedes miran todo para esta vida, casa, auto, que tenga piscina, creo que en otros países le llaman alberca, pero que todo ese tipo de lujos, ¿no? ¿Vos te imaginás tener el dormitorio acá y al lado tener una piscina cerrada, climatizada y todo? Vivís para esta tierra. Pensando Viví siempre en cosas todo para esta materiales y tierra. personales. Y vos decís, ¿te sirve solamente lo material? ¿Te sirve solamente eso? ¿No pensás en algo más superior, en algo mejor? No, viajes acá y cosas allá. Si empieza una tercera guerra mundial, o si empiezan las cosas que están descritas en la Biblia que van a pasar, Mateo 28 es muy claro frente a eso, el dinero no te va a servir ni siquiera tenerlo en el banco porque no lo vas a poder sacar. La producción de las cosas va a escasear. Entonces, todo lo material por lo que luchaste, ¿de qué te va a servir? Si lo único que vas a hacer es luchar para poder vivir un día más. Yo creo firmemente de que a veces, aún teniendo no teniéndolo, pero anhelando tener dinero, nunca anhelamos cosas espirituales. Porque si tenés el dinero, ya llegaste a la posición de decir, no, yo quiero tener dinero, ahora sí, me voy a dar los gustos que quiera, voy a hacer las cosas que más anhelo. Y yo digo, ¿y si te digo, hacer una sociedad de filantropía, de ayuda a los pobres? Hacé algo por los demás, por los más necesitados. Y diseñá una canasta de alimentos a que todos los meses vayas a miles de personas y les lleves una canasta de alimentos. ¿No te sería mejor? ¿No te dejaría más feliz? De poder decir, no, yo quiero ayudar a la gente, no me interesa. Quiero que la gente conozca el mensaje de salvación. Eso para mí sería lo mejor. Pero los primeros días no voy a hacer nada. Los primeros días no. Bueno, igual está, como no jugás, o sea, tampoco la vas a sacar, o sea, ya está. Pero qué locura, ¿no? Ganar dinero y pensar solamente, bueno, ahora sí, me puedo dar. Es más, hubo uno en la Biblia que era tan insensato que cuando empezó a tener más cosecha, él pensó, tiro estos graneros, hago graneros más grandes, los lleno y después que estén llenos, voy a tener el dinero para decir, alma mía, descansa, regocíjate, goza, disfruta, porque ahora, hasta que te mueras, vas a tener muchísimo dinero. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia? Mirá que es duro, le llama necio. Necio. Hoy vienen a buscar tu alma y lo que preparaste todo, ¿para quién será? Pero eso nos puede pasar a nosotros sin tener dinero, porque uno no sabe lo que puede pasar dentro de un rato, ¿no? Como tú decías, esa señora que te llamó por una ACV y resulta que en cuestión de 2 horas capaz que cambió todos los resultados. Bueno, pero nosotros no sabemos qué puede pasar dentro de un rato. No vamos a estar pensando en negativo. Tenemos que estar pensando que, bueno, que con Dios nuestra vida será distinta. Pero no podemos con dinero ni con nuestra sabiduría poder alcanzar algo por nuestros propios medios. Mira, tal vez nos vamos un poco del tema, pero respecto a esto que estamos hablando, no debe haber cosa más hermosa para mí como pastor que cuando tenés un triunfo frente a la muerte. Cuando vas a un hospital a orar por un enfermo, me pasó ayer que fui a un hospital a orar por un enfermo y estaba muy grave. Y sin embargo, hoy, 24 horas después, le dieron el alta. Entonces yo digo, qué necesaria que es la oración, qué necesaria que es esa visita hospitalaria, esa visita al hogar de una persona que está mal, porque precisamente lo que vas a hacer es incentivarle la fe de que crea que Dios puede hacer el milagro. Y eso es lo único que Dios necesita, que yo le crea. Y los que están del otro lado,
Yo sé que están creyendo, porque nos quedan unos minutos antes de irnos. Queremos orar, queremos incentivarles a que puedan estar llamando y por sobre todas las cosas, estar creyendo en ese Dios en el cual nosotros también creemos, que sabemos que para Él no hay nada, pero nada imposible. Y en la oración vamos a hacer lo mismo que dijo el centurión, di la palabra, di la palabra. Y nosotros cuando estemos orando en unos minutos vamos a decir la palabra de fe, la palabra de sanidad, la palabra que activa el milagro, la palabra que rompe toda normalidad de leyes, de la física y de la lógica, y que Dios haga algo que asombre a quienes te conocen, a los vecinos, a los amigos, a la familia, a los médicos, y digan, ¿qué pasó acá? Algo pasó y no sabemos qué. Sin duda tiene que haber sido un milagro de Dios. Sí, Dios hace milagros. Mire, nunca lo publiqué, pero hace 25 años escribí un libro. Sí, nunca lo publiqué. Y el libro se llama Dios sana en el siglo XXI. Y lo dejé, ¿viste? Esos borradores que uno empieza y después quedan ahí. Y lo dejé guardado, nunca lo publiqué. O sea, lo llegué a publicar ni nada por el estilo. Y en ese libro yo ponía una cantidad de experiencias, de casos bíblicos, de sanidad, que iban contra toda lógica. Cuando Pedro va a la casa de la suegra, y la suegra estaba con una fiebre altísima, Jesús lo primero que hace es ir a ver dónde está la suegra y la sana. No le quita la fiebre, porque la fiebre es un indicador de que hay una infección. Le quita la enfermedad, y al irse la enfermedad se va el síntoma que uno ve, que es la fiebre. Le quita la fiebre. ¿Qué hizo esa mujer cuando se levanta de la cama? Le sirve. Entonces empezaba a hablar de que muchas veces cuando la gente tenía, en aquellas antiguas tierras palestinas, tenía de repente algún tipo de fiebre alta, era porque ellos tenían crianza de cerdos. Y muchas veces las enfermedades del cerdo, algunas de ellas te producían fiebre muy alta. No había antipiréticos, no se conocían ningún tipo de medicamento para bajar la fiebre. Entonces lo que se hacía es que la persona estuviera en la cama y le ponían paños con agua en la frente. Nada más. Tratando de que no llegara a 42 grados, porque si llegaba a 42 grados se licúan las proteínas y la persona se muere. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Ponerle pañitos a esta señora, a la suegra de Pedro, y llega Jesús y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo vine porque me invitaron a comer tal comida. No, lo que pasa es que la señora que iba a cocinar está en cama con una fiebre que vuela. ¿Dónde está? Aquí. Va hasta allí y le sana. Parece algo simple, sencillo. Sin embargo, la mujer se levanta de esa cama totalmente sana y se pone a cocinar. ¿Qué era lo que ibas a comer? ¿Querías comer tal cosa? Bueno, vas a comer tal cosa. Pero hizo el milagro así, de manera instantánea. Hay milagros progresivos. Aquel ciego que de repente le pone barro, lo manda a enjuagarse los ojos, veía a la gente como árboles, vuelve a ponerle las manos, y eso nos habla de los procesos. Hay milagros que son parte de un proceso. Pero hoy, en minutos, yo creo que ya se me está yendo la hora y no quiero perder demasiado tiempo. Como siempre, y me encanta porque si nosotros miramos los números del programa pasado, la gente que recibió a Cristo, a mí me emociona verlo, realmente me alegra muchísimo, y la gente que se reconcilió, la cantidad de gente que se reconcilió, que nos hizo saber. Por eso decimos siempre, avísenos, mándenos un mensaje, porque es un mimo al alma, nos estimula y nos alegra mucho. Lo primero es que usted crea que Dios puede hacer un milagro. Porque Dios no puede hacer un milagro si usted no cree. Es difícil para Dios actuar, porque actúa fuera de la lógica. La lógica es que si yo creo, el milagro viene. Hay pasajes bíblicos que dicen que si nosotros creemos en Él, Él va a hacer el milagro. Conforme a tu fe será hecho. Sí, no, pero hay muchos, viste, que dice, ahora estaba tratando de acordarme uno, pero que son hermosos porque si crees, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. ¿Y sabe quién lo dijo? El que va a utilizar la fe nuestra para hacer el milagro, que se llama Cristo. Ahora bien, vamos a orar primero por los que necesitan la salvación, porque mire, basta que usted mire los informativos televisivos, basta que usted mire, se informe de cómo está la situación de los países, ¿no? Por un lado Rusia-Ucrania, por el otro lado Venezuela con Estados Unidos, por el otro lado China con este chiquito que está allí, que salió de la China, que ahora no, India con Pakistán, y todo así, todo así. El mundo está en una fase muy difícil, las dos Coreas, todo está difícil.
pero todavía no empezó lo que dice Mateo 24. Por ahora no empezó lo grande de todo esto. Entonces, es indispensable que reciban a Cristo aquellos que no conocen mucho, pero saben que algo va a pasar, y es que Cristo hace así, se lleva a todos los cristianos de la tierra, y entonces sí que la cosa se va a poner difícil. Usted tiene que recibir a Cristo porque Él dio la vida en la cruz por usted. Usted tiene que hacer una oración sencilla. Yo le guío en esa oración. Hágala conmigo. Padre que estás en los cielos. Repítala. Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, creo que tú eres el Señor. Creo que viniste a esta tierra a dar la vida por mí. Creo que moriste en aquella cruz, que a los 3 días resucitaste, que estás a la diestra del Padre y que me justificaste. He recibido ese perdón y ahora por la fe lo acepto y te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida para cuando parta la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Gracias te doy, Señor, por la salvación que me has dado en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice a todos los hombres y mujeres que hicieron esta oración porque han recibido la salvación y hoy han pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Que el Espíritu Santo les tome la mano y les guíe más allá de la muerte hasta tu misma presencia, porque hoy han hecho lo más sabio, inteligente y espiritual que podían haber hecho en esta vida, que es recibirte a ti como Señor. Pero hay otros que me están mirando, nos están mirando en este momento, que mucho tiempo hicieron esa oración y después se alejaron. Y no importan los motivos que lo hicieron. Tal vez fueron como el hijo pródigo y hoy están volviendo al Padre. Te pido por ellos, para que también, Señor, ellos puedan entrar en el hermoso grupo de hombres y mujeres que de todos los países del mundo serán arrebatados en el arrebatamiento. Gracias por lo que hoy se reconcilian contigo en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, el milagro. Señor, yo creo en los milagros y creo que en esta hora, Señor, mira, hoy es tremendo. Yo siento, Señor, la presencia de Dios en este momento, actuando en hombres y mujeres allí a distancia, Padre. Que ellos ahora van a recibir un milagro, algo sobrenatural sobre sus vidas, algo tremendo, Señor, que viene y les hace ver y sentir, Padre, que tú estás con ellos. Sana, Señor, liberta, rompe cadenas, rompe hechicería, maldiciones, hechizos, conjuros, oraciones contrarias, rompe todo y sana, trae sanidad a esas almas. En el nombre de Jesús. Y, Señor, que estas personas que hoy reciben un milagro nos puedan escribir que lo han recibido, para sentir, Señor, ese gozo de ser instrumentos en tus manos. Así que, Padre, glorifícate en todos ellos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, nos quedan 20 segundos, 20 segundos. Pero les quiero contar, en estos pocos segundos que nos quedan, que tenemos un canal. Exactamente, el canal se llama Tierra de Bendición UI, con Y, y ahí los pueden estar buscando por YouTube y pueden estar viendo estos programas también que ya se han estado dando o quizás lo quieras compartir. Bueno, Tierra de Bendición UI. Se asocian al canal, ¿no? Es totalmente gratis y ahí están en contacto con Tierra de Bendición, que es nuestra iglesia acá en el Uruguay. Ahora sí, muchas gracias a todos, a los técnicos, a los operadores y a los profesionales, a todos los que están allí, locutores, toda la gente de Apocalipsis, a todos ellos, a Esteban Morales, como siempre, a todos, muchísimas gracias por estar. Nos vamos, pero dentro de una semana volvemos. Conociendo la verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.